Muy bienvenidas sean todos a esta presentación, un webinar de parte de la Federación de Catequesis con Hispanos. El día de hoy vamos a meditar un poco, reflexionar sobre Nuestra Señora de Guadalupe, la estrella de la nueva evangelización. Así que queremos empezar esta época, esta temporada, donde ya la semana que entra es Día de Acción de Gracias y luego comienza diciembre y empezamos con las preparaciones también navideñas. Y claro que sí, el 12 de diciembre sea tan especial para nosotros los hispanos. Quería comenzar dándole la bienvenida a Rita Martínez, que es nuestra presidenta en la Federación de Catequesis con Hispanos, para que nos dé una bienvenida y también una breve oración. Adelante, Rita. Gracias, Juan Carlos. Les quiero dar la bienvenida a todos. Por favor, también publican que a toda la gente que se inscriban a nuestra organización, el Federación de Catequesis con Hispanos. Ahorita la membresía está totalmente gratis y esperamos que vamos a tener más membresía. Les agradezco que que vienen y van a oír un gran charla de un gran presentador, el señor Juan Carlos Moreno, que es el director ahorita de Dallas, Texas. Gracias, Juan Carlos, por su respuesta de decir que sí y adiós, que le dijiste sí, que puedes servir a nuestra gente, porque este tema es muy importante, que ya vamos llegando en diciembre, el Día de la Virgencita, para saber más de su historia, de su dirección y que nos guía a nosotros, a todo el mundo, porque la necesitamos ahorita mucho. Y les quiero ahorita comenzar con un pequeñito oración. Antes, ahorita le doy para atrás a Juan Carlos para poder comenzar el charla. So, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgencita de Guadalupe, le pido que nos ayudas a nuestro amigo Juan Carlos Moreno ahorita para dar un mensaje muy grande, muy especial, y le das todo el Espíritu Santo de tu Hijo, que puede comunicarnos con un mensaje fuerte que se queda con nosotros en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos compartir a otra gente su historia, Virgencita Morena, linda. Por favor, bendiga a todos nosotros que en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras familias, especialmente en nuestras almas, que podemos ir guiando a gente a tu Hijo. En eso te pido con todo mi corazón, Virgencita María de Guadalupe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Rita. También quería reconocer la presencia de Julie Blevins, que está con nosotros, que es parte también de la mesa directiva de la Federación de Catequesis con Hispanos. También la vi muy cómoda, así que no sé si va a prender la cámara o no, pero Julie, bienvenida. Muchas gracias por tu compañía, por tu apoyo siempre aquí para la Federación. ¿Algo que quisiera decir, Julie? No, I was just going to say I'm very happy to be here. So looking forward to this presentation. Así es. Y como ven, nuestra madre siempre traspasa fronteras culturales y también tenemos personas no solamente hispanas, sino también como Julie que nos apoyan y que nos acompañan. Así que es lo que hace nuestra madre, ¿no? Así que gracias a todos ustedes una vez más por acompañarnos. Es un gusto estar aquí y comencemos con este gran tema. Yo quería comenzar un poco con parte del contexto histórico de este gran evento guadalupano, con esta conquista de México. Ya lo demás, pues ya lo aprendimos en la escuela, ¿no? De la venida de Cristóbal Colón, cómo llegan los españoles, y si eres mexicano sabes de Hernán Cortés. Pero yo quería empezar con este evento de la conquista de México y observando cómo con gran velocidad, con una rapidez increíble, cae este imperio de los mexicas, que fue algo impresionante. Si ustedes han leído las crónicas, saben que cuando llegan los españoles, pues los nativos estaban sorprendidos porque ellos nunca habían visto pues los caballos, ¿no? Los caballos no existían aquí en el Nuevo Mundo. Entonces los soldados españoles, imagínate tú, ver a estos soldados con esas armaduras montados en estos caballos,
para los nativos parecían como si fuera un animal mitológico, ¿no? Y con las armas que traían un tanto superiores a las espadas, a los mazos de piedra de obsidiana que tenían los nativos, ese hierro, el uso de la pólvora, la armadura, traían una cierta superioridad en el lado militar también. Nos dicen los historiadores que los mexicas, los nativos de estas tierras, tenían sus profecías que narraban que los dioses los iban a visitar. Entonces, hasta cierto punto, vieron esta primera impresión de los españoles como el cumplimiento de esta profecía. Y también, sin olvidar algo que los historiadores nos narran el día de hoy, que la conquista, eh, desde un cierto punto de vista muy cierto, fue realizado por los indígenas mismos. Sí, vinieron los españoles, pero acuérdense que se fueron haciendo de aliados de los pueblos alrededor de donde vivían en esa isla los mexicas, por la opresión en la que estaban. Entonces, en cierto sentido, pues la conquista fue realizada por los indígenas mismos, ¿no? Por estos pueblos que vivían sometidos por los mexicas, por la alianza mexica-tlaxcala, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este trasfondo histórico, llegan los españoles y comienza dentro de este proceso, también el proceso, después de la conquista, dentro de la conquista, pues el proceso de la evangelización. Así que también quería repasar estos momentos más significativos del proceso de evangelización, de esta historia que influye en toda la evangelización del continente, como nos narraba San Juan Pablo II, este drama de los indígenas que habían sufrido una gran derrota, padecieron de esta derrota, de la caída del imperio, el desmoronamiento de su estructura tanto militar como social, como económica, política, y no solo eso, sino también se hace a un lado, se desmorona completamente su estructura religiosa, su visión cosmológica, o sea, la manera en que ellos ven el mundo, veían al mundo. Entonces, imagínate todo este trastorno con la llegada de los españoles, la tremenda depresión en que entra esta sociedad ante la destrucción de su estructura, como les digo, tanto social como económica como religiosa. Vienen los españoles y lógicamente una de las cosas que realizan uno de sus primeros actos es detener los sacrificios humanos que se venían realizando. Y una de las cosas que nos dicen los estudiosos es que para los mexicas, estos sacrificios que realizaban lo hacían no con la intención, vamos a decir, únicamente de torturar a las personas o hacerlas sufrir, sino que dentro de su visión religiosa, estos sacrificios alimentaban a los dioses. Para ellos era necesario que realizaran estos sacrificios. Ellos tenían la costumbre de hacer prisioneros de guerra, no como los romanos, no como las sociedades quizás de hoy, para vencer al enemigo. Sí, pero se hacían de prisioneros porque con eso tenían entonces participantes de los sacrificios, los que iban a ofrecer a los dioses. Y por medio de estos sacrificios, como les digo, alimentaban a los dioses, pero participaban en la continuación misma del cosmos, a manera de que dentro de su perspectiva, si ellos paraban estos sacrificios, pues significaba que el mundo iba a cesar, el mundo terminaría. Por eso fue un grande shock en su vivir, en su sentir religioso, cuando los sacrificios cesan, entran en una depresión. Nos dicen los cronistas que incluso había muchas personas de entre estos nativos que optaban por el suicidarse, porque creían que se había acabado todo, no le veían vuelta a lo que estaba pasando. Entonces, en este estado se encontraba este gran pueblo
la toma de esta gran ciudad de México, Tenochtitlán, por Hernán Cortés se da por ahí de agosto de 1523. Y con esto, como les digo, se terminan los sacrificios que realizaban los mexicas y otras culturas. Realizaban las guerras, como les digo, no nada más para eliminar al enemigo, sino para obtener víctimas para los sacrificios. Ellos creían que si no hacían los sacrificios, el sol no saldría o la lluvia no se daría. Entonces, imagínense la situación del pueblo. Y yo aquí en mucha de esta presentación sigo la enseñanza del Monseñor Eduardo Chávez, que si no lo conocen, les invito a que lo busquen en YouTube. Él es una gran eminencia en lo que son los estudios guadalupanos. Él fue el postulador para la causa de canonización de San Juan Diego. Entonces, Monseñor Eduardo Chávez, yo sigo mucho sus enseñanzas y me baso en sus libros, en sus estudios para mucho de lo que yo presento. Y nos dice él, imagínate la situación del pueblo ante la llegada de los españoles y cesan los sacrificios. Y pasa un día, pasan varios días, pasan semanas, pasan meses y el mundo continúa. No pasó nada. Ninguna de las catástrofes que ellos creían iba a suceder, que se iba a caer el sol, la luna, las estrellas del cielo, no sucede. Imagínense, nos dice el Monseñor Eduardo Chávez, imagínate esas madres que habían entregado a sus hijos con dolor en el alma, pero los habían entregado porque era una participación en la continuación del mundo. Imagínate cómo se sentían ahora estos padres al haber entregado a sus hijos para ser sacrificados a los dioses y ahora darse cuenta de que todo había sido en vano, de que el mundo continuaba, de que el sol salía otra vez, de que volvía a llover, aún sin sus sacrificios. Y no por esto vamos a decir que esto fue un proceso fácil. Hubo grandes retos en este proceso de la evangelización, mis hermanos. Nos dice la historia que los primerísimos religiosos que llegaron, los primerísimos sacerdotes, fueron 3 franciscanos que llegaron a estas tierras. 2 sacerdotes y uno que era un hermano religioso. De estos primeros 3, pues los 2 sacerdotes no duraron mucho, fallecieron bastante pronto al haber llegado. Más después, como pueden ver en pinturas como estas, un poco después llegaron otros 12 franciscanos. Pero imagínense, pues, que son 12 personas para enfrentar este gran reto de evangelizar a esta población que existía de millones de indígenas, ¿verdad? Que bien, debido a las enfermedades, la viruela y cosas que también trajeron del antiguo mundo, pues sí que se vio decimada la población. Pero sea como sea, que son un puñado de sacerdotes, ¿verdad? Por muy buenos, por muy santos que hayan sido, por muy deseosos que hayan tenido el deseo de compartir el evangelio, pues nos dicen los cronistas que al principio tuvieron muy poco éxito en realidad. Muy pocas fueron las conversiones. Varias razones. Primero, como les decía, ese estado anímico en que queda el pueblo mexica, ¿no? Esa depresión, ese estado de pueblo vencido, de pueblo que fue pues completamente arrollado por los españoles, ¿no? Esa es una de las razones principales. También había otros problemas dentro de su práctica religiosa. Ellos practicaban la poligamía, mis hermanos. Entonces, al llegar los frailes franciscanos a proclamar el evangelio y parte de eso, pues la visión que tenemos nosotros de la unión del hombre y la mujer como una imagen de la unión de Cristo con su iglesia, y que a partir de los profetas del Antiguo Testamento, profetas como Oseas, nos dice, bueno, ¿qué es esto de la poligamía? Si Dios es uno y el pueblo es uno, y la imagen del amor de Dios con su pueblo es el amor entre el hombre y la mujer, pues cómo los profetas, empezando a conocer, comienzan a corregir esa visión de la poligamía, empezando con los judíos, y que nos transmiten a nosotros los cristianos. Por eso para nosotros los cristianos la visión siempre ha sido de monogamía, ¿verdad? Un hombre y una mujer
porque eso es la imagen más cercana que tenemos de un solo Dios con un solo pueblo. Entonces, aquí a los mexicas, pues les costaba bastante trabajo dejar la práctica de la poligamía, dejar a las múltiples esposas. Entonces, el estado anímico, las diferentes prácticas religiosas, la poligamía, todas estas cosas, pues tenían el resultado de que en realidad eran pocas las conversiones que realizaban los españoles. Y aparte de todo esto, debemos también de añadir los problemas internos que había entre los mismos españoles. El primer cuerpo de gobierno que se realiza en la Nueva España, lo que es el día de hoy México, se llamaba la primera audiencia. Tenía un presidente, esta primera audiencia, un señor que se llamaba Beltrán Nuño de Guzmán. Y este señor, Beltrán Nuño de Guzmán, se comportaba pues de manera criminal. Maltrataba increíblemente a los indígenas, le tenía una envidia también al propio Hernán Cortés, porque Hernán Cortés se había vuelto bastante famoso por todas sus conquistas, ¿no? Entonces, quiero como poner la mesa del estado en que se encontraba el pueblo, tanto de ese lado y tanto del lado de los mismos españoles que estaban en un desorden completo. Contaban con la buena persona, sí, del primer obispo del Nuevo Mundo aquí en la Nueva España, que era Juan de Zumárraga, que fue nombrado obispo por el emperador Carlos V, el famoso Carlos V de los chocolates. Bueno, él viene de esa época. Un 12 de diciembre de 1527 había venido Juan de Zumárraga de España, de Sevilla, saliendo en 1528 en agosto y llegando a México hasta diciembre de 1528. Había sido nombrado, pero no había sido consagrado. Eso es algo interesante. El hecho de que era obispo electo. No había sido consagrado, pero ya venía con la autoridad, ya venía con las prerrogativas de lo que es todo un obispo, ¿no? No fue consagrado sino hasta un par de años después del evento guadalupano. Pero es importante recordar eso, de que aunque no había sido consagrado, ya tenía la potestad, ya tenía las prerrogativas, ¿verdad? Y de él nos dicen los historiadores que Juan de Zumárraga era un hombre recto, sumamente recto, sí, exigente, pero también humilde. Como buen franciscano, pues él había dejado todo, ¿verdad? Y ya tenía la intención de retirarse a uno de sus conventos eh, alrededor de cuando ya tenía 50 años, que en ese entonces 50 años pues ya era la edad de retiro. Y es en ese entonces cuando el emperador pasó ahí donde se encontraba él por su convento, tuvo un retiro espiritual y fue donde conoció a Juan de Zumárraga, notó su humildad, su sabiduría y fue ahí que decidió pues nombrarlo como obispo, ¿no? Así que les pongo ahí en la diapositiva ese último punto, recordar, el obispo no es el malo de la historia, ¿ok? A veces nos llevamos la idea, ¿no? De que detuvo las cosas el obispo, no, simplemente era bastante cauteloso. ¿Por qué? Pues por el gran número de supuestas apariciones que en aquel tiempo en Europa se estaban dando, como pasa muchas veces, ¿no? Entonces la iglesia, hay que reconocerlo, tiene que ser bastante cuidadosa, bastante cautelosa con estos fenómenos para investigarlos. Pero los historiadores nos dicen del obispo que siempre trató a San Juan Diego, lo trató siempre con completo respeto y con dignidad, ¿verdad? Malos de la historia, si quieren villanos, bueno, más bien los criados, ¿no? Los criados del obispo, que ellos sí que se lo tomaron de sus propias manos de cerrarles las puertas, de detener el proceso, de hacer esperar a Juan Diego. Pero Juan de Zumárraga, no, todo lo contrario, ¿no? Como les venía contando sobre estos primeros gobiernos, esta primera junta, estos primeros gobiernos que se habían implantado después de la conquista fueron terribles, fueron nefastos. Se cometían abusos, robos, violaciones,
sometían a la esclavitud a los indígenas, o sea, un sinnúmero de injusticias, mis hermanos. Eh, Hernán Cortés había decidido establecer el gobierno en lo que es el día de hoy Coyoacán, en el lado sur del lago de Texcoco, y lo establece no en la ciudad de Tenochtitlán, sino afuera, porque acuérdense ustedes que parte de este proceso fue que debido a la resistencia que eventualmente ofrecieron los mexicas, no le quedó otra cosa a Hernán Cortés que básicamente destruir la ciudad. La ciudad había quedado en muy malas condiciones. Entonces se establece en el sur del lago y desde ahí gobernó y se pone él mismo pues el título de capitán general y de justicia mayor. Y de ahí, de Coyoacán, es donde él parte en expediciones de conquista, pues con la intención de ir a someter a pueblos indígenas de diferentes rumbos de lo que vendría a ser el virreinato de la Nueva España. Eh, el 9 de diciembre de 1528, Carlos I establece la primera real audiencia presidida, como les decía, por Nuño de Guzmán y contaba con otros funcionarios, ¿no? Que también ayudaban en estas labores. Pero para hacerles toda esta gran historia, que es bastante interesante, pero para hacer esta larga historia más corta, pues les puedo contar que Nuño de Guzmán también pretende dárselas de conquistador. Como les decía, le tenía envidia a Cortés porque Cortés se había vuelto bastante famoso. Y entonces Nuño de Guzmán quiere también agarrar su propia fama y deja a otra persona, un tal Diego Delgadillo, a cargo ahí del gobierno. Y este amigo pasa a secuestrar, a torturar a unos amigos fieles a Cortés. Entonces el obispo, Juan de Zumárraga, pues está en medio de todo este alborote que se crea, toda esta violencia que se crea, no se queda con los brazos cruzados. Él reúne a sus sacerdotes realizando una procesión con la intención de liberar a estas personas que habían sido tomadas, ¿no? Pues los soldados de esta persona que se había quedado de gobernador, les cuento que los agarran a golpes, a los sacerdotes, al mismo obispo Zumárraga, también casi lo matan, mis hermanos. Imagínense la situación de violencia, de falta de seguridad, que ni siquiera respetan al obispo. ¿Dónde estaba Cortés en todo esto? Pues les cuento que en este entonces Cortés había ido a una expedición allá por Honduras. Allá estaba por esas tierras donde, por cierto, le fue muy mal, ¿no? Ya los éxitos, los logros que había logrado aquí en lo que es México, pues ya no los volvió a realizar. Entonces, imagínense, parece increíble, ¿no? Cómo los españoles católicos querían incluso asesinar a su propio obispo. El obispo fue tan maltratado que lanza al entredicho a la ciudad. O sea que les da excomunión a estos miembros de este primer gobierno, esta primera audiencia, y declara a la Ciudad de México, a su diócesis, en entredicho. ¿Qué quiere decir eso? Que no se podían celebrar los sacramentos, no se celebra la misa, aparte de peligro de muerte, ninguno de los otros sacramentos se celebra. Manda a que se desnuden los altares, a que se consuma el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y dice, nos largamos de esta Ciudad de México, que la ciudad se quede sin Dios. Fueron las palabras textuales del obispo Zumárraga ante estos eventos. Entonces, todos los sacerdotes junto con el obispo se van y abandonan a su suerte a esta ciudad. Y todas estas quejas, todas estas denuncias, pues sí que llegaron a los oídos del gobierno español y lograron que se sustituyera este gobierno por una segunda audiencia el 14 de enero de 1530. Un poco antes de esto, el obispo Zumárraga le había escrito una carta al rey de España, donde le había dicho palabras, fíjense, de cierta manera proféticas. Le había dicho, si Dios mismo no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Entonces el obispo, de cierta manera, profetizando, aquí la situación está fuera del control humano. Dios mismo tendría que intervenir
para que aquí la situación mejorara. Fueron las palabras, ¿no? El significado de las palabras del obispo. Pues tenemos muchos documentos, ¿no? Que muestran la certeza de estas personas, de estos contemporáneos, de que, como dijo aquí el obispo, Dios ciertamente es el que toma la iniciativa para encontrarse con nosotros, para encontrarse con el ser humano por medio de su madre, la Santa Virgen María de Guadalupe. Y entonces ya acercándonos más al evento, como les digo, quería poner la mesa de la situación, de cómo estaban las cosas, ya entrando más cercanos a la fecha de 1531, podemos observar los diferentes signos de los tiempos, de que un gran evento estaba por ocurrir. Em, en diciembre de 1531, el 12 de diciembre, estamos situados en lo que es la octava de la Inmaculada Concepción, mis hermanos. Acuérdense que en la iglesia celebramos estas fechas litúrgicas tan importantes no con un solo día, sino con un conjunto de 8 días, ¿no? También estamos en la temporada de Adviento, que como vamos a ver, tiene mucho que ver con la imagen, tiene que ver mucho con la aparición. Y incluso para los mexicas también había habido ciertos signos. Había visto terremotos, había visto un eclipse de sol, perdón, a tal punto de que ellos mismos esperaban el fin de una época. Nos cuentan las historias. Los signos de los tiempos importantísimos en este evento guadalupano sucede durante el Adviento, que es el tiempo de espera de la llegada del Señor, y ciertamente se da aquí esa llegada con María de Guadalupe, y es un tiempo que también tenía gran relevancia para los indígenas. Eh, eh, Ellos pronosticaban también que venía un evento fuera de lo común con esos terremotos, con ese eclipse. Imagínense, es tan importante para ellos ver un eclipse de sol, ellos que se veían ellos mismos como los hijos del sol, imagínense ver a su padre el sol, a su Dios el sol eclipsado, pues estaban convencidos de que era signo de que el mundo iba a llegar a su fin, o mínimo el fin de una época. Si han escuchado ese quinto sol, ¿no? Ese concepto, ¿no? Entonces, todo esto para decir que es en este preciso momento de la historia que tantas y tantas cosas estaba ocurriendo en Europa. No tenemos tiempo de mencionar. Por el lado de Europa, la reforma protestante y las persecuciones y la violencia también religiosa. Es en este preciso momento que Dios elige venir a nuestro encuentro por medio de Santa María de Guadalupe. Otro de los signos del tiempo alrededor de esta época, este 12 de diciembre, esta fecha tan importante, porque ocurre durante el solsticio de invierno. Y dicen algunos, pues el solsticio no es el 12. Bueno, es que acuérdense que en aquel entonces todavía no había cambiado el uso del antiguo calendario juliano, que había sido establecido de tiempos de Julio César, el emperador romano, a lo que tenemos hoy en día, que es el calendario gregoriano. Siendo el solsticio de invierno, es algo simbólico también, porque es la temporada en que los días se vuelven más largos. Es donde comienzan a hacerse los días más largos. Quiere decir que la luz está venciendo a las tinieblas. El monseñor Eduardo Chávez también en sus estudios nos relata cómo el año 1531 coincidía con el calendario indígena, con el año 13 Caña, que para ellos también estaba lleno de simbolismo. Significaba ir rumbo de la casa de la luz. Entonces, todo esto muy importante para ver los signos de los tiempos. Como les decía, el calendario en aquel entonces estaba desajustado. El calendario gregoriano no se establece hasta 1582. En aquel entonces estaban atrasados unos 10 días, porque el calendario anterior no llevaba el calendario, la fecha como ahora, donde se agregaba el día, el año, los años bisiestos. Estaba ya fuera por 10 días, ¿no?
Entonces, todo esto para ver cómo estaba la situación, cómo estaba el pueblo ante una ansia, una ansiosa espera de una nueva época, una nueva creación que nosotros estamos viviendo también, esperando la revelación de Dios, esperando su venida, esperando ser liberados de la esclavitud, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a este gran evento guadalupano, donde tenemos a María de Guadalupe, como ahora sí el título de esta presentación, estrella de la nueva evangelización. Y es que uno de los aspectos claves en este evento, en esta conversión que se realiza, es que María viene a traernos a su Hijo Jesucristo, Jesucristo hecho Eucaristía. Pónganle atención a la imagen. Ustedes la deben de tener también en su casa, porque es una imagen cristocéntrica. Nuestra Señora de Guadalupe es una imagen cristocéntrica. ¿Por qué? Porque ella viene no como el personaje principal, no como el centro, sino que viene a traernos a su Hijo, coloca a su Hijo Jesucristo en el lugar que le corresponde, en el centro de todo su mensaje, en el centro incluso de esta imagen. Ustedes saben que esta imagen pone a la Virgen María de Guadalupe con esa cinta oscura, púrpura oscura, que era señal de que estaba embarazada. Entonces, el centro mismo de esta imagen, ella es pues como ese receptáculo sagrado donde está Jesús de Eucaristía ahí en el centro. Ella es una doncella, madre embarazada, que viene durante el Adviento, y es mujer de Adviento. Viene y en su imagen ella misma está a la espera de Jesucristo. Lo viene portando en su vientre como ese tesoro que ella nos ofrece. Y en este proceso de evangelización que se da en el Nuevo Mundo, como les decía, los franciscanos lamentablemente no estaban teniendo mucho éxito hasta que viene ella. Los franciscanos, pocas personas habían podido bautizar. Les comentaba las luchas que había entre los mismos españoles, y pues era una gran labor el tratar de convertir a estos millones de personas. Era una labor, mis hermanos y hermanas, que era humanamente imposible. Y digo humanamente porque viene nuestra madre, viene la Madre de Dios, que viene de visita. No, no nada más de pasada, no nada más de visita, viene a vernos, no nada más de visita, sino que viene a quedarse con nosotros, porque nos deja este recuerdo, nos deja su imagen. Y no viene sola, mis hermanos. Hay que recordar, ella viene no sola, sino a traernos al Salvador. Entonces, todo esto para ponerla a ella también como luz que muestra el camino, como estrella de la nueva evangelización. No se había logrado tanto éxito en las conversiones hasta su llegada, porque cuando los nativos indígenas, estos mexicas y demás pueblos aledaños, ven esta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ellos entendieron inmediatamente de quién se tratara, porque esta imagen es un documento, es un códice azteca que fue escrito también para que ellos lo entendieran. ¿Qué mensaje les traía a ellos? ¿Qué mensaje nos trae? Pues empezando con ese color azul verdoso del manto, que únicamente la realeza lo podía portar. Ella lo trae indicando que ella es una reina, que ella es alguien importante, que ella es como la proclamamos hoy. Ella es la reina, la emperatriz de las Américas. Como les decía, la cinta púrpura oscura que tiene alrededor de su vientre nos habla, nos indica de que está embarazada. En sus reflexiones, el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, nos dice que ella es el arca viviente de la nueva alianza. María de Guadalupe es el arca viviente de la nueva alianza.
En esta imagen, la manera en que lleva el pelo, el cabello partido, es a la manera de una doncella, ya que las mujeres casadas llevaban trenzas a manera de cuernos. Entonces es una doncella, es una virgen. Como les decía, el centro mismo de la imagen no es ella, sino Jesús. Así que todas estas cosas hablaban en este códice a los mexicas, pero no solo eso, porque como nos decía San Juan Pablo II, su cara, su faz, no es un rostro español, no es ni español, ni es tampoco indígena, sino que es esa mezcla entre las dos culturas. Entonces, esta imagen también les traía a los españoles símbolos que ellos podían reconocer. Sus manos juntas en oración es un signo que nosotros también podemos reconocer, y los españoles también en aquel entonces podían ver a esta mujer en oración. Pero por el lado de los mexicas, también pueden ver que está en oración. Si ven su imagen en la pantalla o ven la imagen que tienen en sus casas, pueden ver que tiene esa pierna izquierda, esa rodilla izquierda levantada. Pues esta expresión nos habla del lado mexica que María de Guadalupe está danzando, porque para ellos la danza es la expresión de la oración. Así que si ustedes se han fijado en los matachines, cuando están presentes en las celebraciones, que hacen esos pasos, ¿no? Donde levantan así la piernita, pues mis amigos, eso es lo que está haciendo la Virgen. Si alguien en su parroquia no entiende lo que están haciendo los matachines, piensan que es algo pagano o algo ajeno a nuestra fe, pues ustedes explíquenle, nada de eso, sino que están honrando a la Madre de Dios, presentándole estas oraciones, venerándola con amor como lo hacemos nosotros los católicos. Y la razón que se le hace extraño a varias gentes, porque mientras que nosotros, por el lado de la herencia europea, española, la oración es vocal, la oración quizás puede ser mental, a lo mucho quizás llegamos a hacer cantos también, a orar en cantos, pero orar en danza ya el día de hoy para nosotros es algo un poco más extraño. Tienes que irte a una cultura africana, una cultura nigeriana, para que la oración a través de la danza tenga sentido. Pero vean la imagen, mis hermanos y hermanas. Es lo que nuestra madre está haciendo. Está en posición de oración, tanto con las manos juntas, tanto con la rodilla levantada, haciendo ese pasito que vemos hacer a los danzantes, ¿no? Y esto es importante también mencionarlo porque en aquel entonces, con estos primeros evangelizadores, estos primeros franciscanos, más después dominicos y demás órdenes religiosas, pues ellos no habían encontrado nada bueno en las diferentes prácticas religiosas de los nativos. Por eso, pues no escatimaban destrozar, llegan y destrozan todos los templos, todos los documentos, toda cosa que para ellos fuera pagana, pues la hacen a un lado, ¿no? Pero vean cómo con la imagen, con la postura, con los gestos, nuestra madre, nos dice el Monseñor Eduardo Chávez, ella viene y se encarga de rescatar todo lo bueno, esas semillas del verbo, como también lo enseña la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que todas las culturas tienen semillas del verbo, que cuando la Iglesia va a través de los tiempos a implantar el Evangelio, a predicar el Evangelio, debe de buscar esas cosas que son compatibles, purificarlas si es necesario, obviamente hacer a un lado lo que no es compatible, pero sí reconocer esas cosas que son semillas del verbo. Porque lo que hace aquí nuestra madre es impresionante. Es un ejemplo, es un modelo de una evangelización inculturada, mis hermanos y hermanas. Una evangelización inculturada que realiza nuestra Madre, la Virgen María, que fue primera discípula, que se convierte ahora en misionera del amor de Dios. Y esto es también gran modelo para nosotros.
Si somos catequistas, tenemos que preocuparnos porque nuestra catequesis sea inculturada, no llegar y hablar con grandes palabras que sí, o sea, quizás son teológicamente correctas, pero si no llega el mensaje del Evangelio a la persona a la cual pretendemos catequizar, pues de nada va a servir. Entonces tenemos que ser como nuestra madre y hablar el lenguaje, usar los gestos, las expresiones de la cultura, o sea, si son pequeños niños, a su manera, si son jóvenes, igualmente, buscar la manera de comunicarnos con ellos, que se vuelve un reto. Si ustedes son catequistas, ustedes lo saben, o si tienen hijos de esa edad. A veces yo le tengo que preguntar a mi hija que está en middle school, en secundaria, oye, ¿qué significa esto? Oye, estos emojis, otra vez estos pictogramas que digo, ¿cómo el lenguaje va cambiando? De ser dibujos como los códices aztecas con signos, con dibujos, pasamos al alfabeto y ahora las nuevas generaciones otra vez volviendo con los emojis, con todas esas imágenes, como que están regresando otra vez a eso, ¿no? Pero hay que buscar la manera entonces de evangelizar como lo hizo nuestra madre, una evangelización inculturada, porque ella con sus apariciones, con su mensaje, con esta imagen que nos deja, ella purifica, ella quita todo error que había en aquel entonces. Con su venida se detiene todo sacrificio, pero ella capta la esencia, ella capta el fondo del alma indígena que de pretender de ser responsables del equilibrio del universo, de pensar que ellos eran los responsables de alimentar a los dioses con los sacrificios, con el don de la vida, pasan de pensar eso, de pensar que con los sacrificios, con los corazones, con la sangre derramada, iban a mantener el universo en existencia, pasan ahora con la venida de María. Esto se purifica, se purifica para encauzarlo y dar la realización que sí, la vida requiere sacrificio, pero no un sacrificio humano. El único sacrificio, el sacrificio verdadero, lo ha realizado ya nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esto es algo que constantemente se debe hacer en las culturas, el purificar esa visión del sacrificio. A través de los tiempos, en todas las culturas, hemos visto ese concepto que faltando la revelación de nuestra fe, se desviaba en sacrificio, ya sea sacrificio animal, incluso como vemos aquí en otros lados, sacrificios humanos. Porque el corazón humano siente eso, ¿no? La necesidad de ofrecer lo mejor, que es la vida, a los dioses, ¿no? Al ser supremo, que es el impulso del ser humano, que sin la luz de la fe se pervierte. Pero aquí María nos viene a enseñar, viene a purificar todo eso y nos conduce a este entendimiento de la plenitud del único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Les recuerdo que en cualquier momento pueden poner su comentario en el chat. Gracias, Elizabeth. Debemos de ubicar el nivel del lenguaje y entendimiento para una mejor evangelización. Claro que sí. Eso es lo que estoy tratando de comunicarles en la inculturación de nuestra catequesis, de nuestro mensaje. Pues debemos de ponernos al nivel de las personas, mis hermanos. Eso es lo que hizo Dios con la encarnación, bajarse a nuestro nivel, al darnos las Sagradas Escrituras, al darnos su palabra. Tenemos la palabra de Dios, pero la tenemos en el lenguaje humano. Eso es lo que ha hecho Dios a través de los tiempos, a través de la historia de la salvación, el bajarse a nuestro nivel. Así que nosotros también, que pues no nos dé miedo adentrarnos a esas culturas de los jóvenes, de los niños, aprender, porque si no, cuando queramos compartir la buena nueva, pues se les va a hacer irrelevante, se les va a hacer, como dicen hoy, ya no dicen uncool, ya dicen cringe, van a decir esos términos que ellos usan hoy. No, para que tenga sentido, debemos de ponernos a su nivel y hablar en su lenguaje y en su cultura. Em,
un poco más sobre este evento, mis hermanos, y ustedes pueden poner sus preguntas, sus comentarios en el chat, los voy leyendo. Eh, Miren lo que vino a pedir, la petición de nuestra madre. Vean, eh, y esto viene tomado del Nican Mopoa, que es un documento también exquisito que nos deja testimonio de esta aparición que les recomiendo lo lean. Está por ahí disponible también en internet. ¿Qué nos dice la Virgen? Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor persona. Vean lo que está haciendo aquí nuestra madre. ¿Qué es lo que pide? Que se ponga, que se levante, que se construya una casita sagrada, que nosotros sabemos es una iglesia, ¿verdad? Pero vean el significado también para esta cultura. Los mexicas, cuando se expandían, cuando llegaban, cuando conquistaban algún lugar, lo primero que hacían era establecer el templo. Si ustedes han estado en la Ciudad de México o en algún otro lugar donde haya ese tipo de edificaciones, pueden ver que se trata de rectángulos, ¿no? Que están construidos uno sobre el otro. Pues cuando llegaban a un lugar, ponían el primero, ¿no? Eso era ya el recinto sagrado y mientras se iba construyendo lo demás, le iban agregando hasta que se lograba, pues, esas pirámides, ¿no? Pero ese era el primer paso, ¿no? Establecer el lugar de culto, el templo. Y lo que significa eso, lo traducimos. Nuestra madre lo que quiere, lo que está haciendo es establecer un nuevo pueblo, una nueva cultura de amor, pidiendo que se construya primero este templo, esta casita sagrada, que no es para ella. Lo que quiere hacer ella es mostrar a su hijo. Cuando vemos las diferentes imágenes marianas, los diferentes iconos, hay grandes iconos donde usualmente vemos a María, por ejemplo, con un brazo deteniendo al niño y con el otro, ¿qué está haciendo? Pónganle atención, está apuntando hacia Jesús. Eso siempre ha sido la labor de nuestra madre, mostrárnoslo, enseñárnoslo, para ahí en este templo ensalzarlo, ponerlo de manifiesto. Eso es lo que viene María. Por ahí algunos protestantes dicen, no, que nosotros que le quitamos a Jesús. No, 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 nada de eso. Ella nos conduce hacia Jesús. Ella lo único que quiere hacer es llevarnos hacia Él. Él quiere poner de manifiesto a este Jesús que es mi amor personal, mi amor hecho persona. Y las Sagradas Escrituras nos revelan lo mismo. Dios es otra cosa, no otra cosa que amor. Él es amor mismo. La esencia de Dios es el ser amor. Entonces la voluntad aquí de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe era que se le edificara un templo, una casita sagrada en este monte, en este llano del Tepeyac, para ahí dar todo su amor a todos los habitantes, a todo ser humano, donde ella podría ahí escuchar nuestro llanto, su tristeza, para remediar, para curar ahí todas nuestras penas, todas las miserias, todos los dolores. Esto es lo que ella pide a través de Juan Diego para que se lo llevara a presentar al obispo. Em, y eso también es muy importante, la manera en que nuestra madre actúa y no le dice a Juan Diego, órale, aquí me levantas este templo. No, ve primero con la autoridad, que como les había mencionado al principio, ni siquiera había sido consagrado todavía obispo, había sido nombrado. Pero aún así nos pone el ejemplo nuestra madre del deseo de Dios que se siga esa jerarquía que tenemos en la iglesia, de que ni siquiera la madre misma de Dios se atreve a mandar que se haga algo sin el consentimiento de la cabeza de la iglesia local, que es el obispo. Entonces ella nos da el ejemplo de que en nuestros proyectos, en nuestros ministerios, en esas cosas que queramos hacer, no es por nuestra voluntad. A veces me llegan llamadas, me llegan personas que, ay, quiero hacer esto, no me dejan. Bueno, pues hay que proponerlo, hay que darle seguimiento, hay que planearlo, pero nada de eso de que, pues me voy y lo hago yo solo. No, siempre nuestra madre nos da ese ejemplo de humildad. Rocío, gracias por tu mensaje. Sí, uno de esas copias de este documento, sí,
El Monseñor Dado Chávez nos menciona que él mismo tuvo que viajar allá a la ciudad, en un museo de Nueva York, a ver uno de de las versiones más antiguas del Nican-Mopo. Hasta allá fue a dar este documento. Ya ven cómo pasan las cosas, ¿no? Que por las vicisitudes del tiempo se las sacan de un lugar y terminan en otro. Gracias por tu comentario. Y les invito a que continúen poniendo sus mensajes en el chat para nosotros tratarlo. Tenemos 5 minutitos más de presentación. Yo quería terminar nuestras reflexiones pues hablando también del nombre mismo de Guadalupe, porque este nombre nos ayuda a entender su misión. María de Guadalupe, nombre que noten ustedes, no se lo dio a Juan Diego directamente, sino que también dándole relieve también a la autoridad del tío de Juan Diego, se lo da a su tío Juan Bernardino, ¿no? Y este nombre de María de Guadalupe, de acuerdo también a los estudiosos, de acuerdo al Monseñor Adolfo Chávez, significa, por un lado, María, significa la escogida por Dios, la preferida de Dios. Y el nombre de María o Miriam, ¿verdad? En el lenguaje hebreo, es lo que significa la escogida por Dios, la preferida por Dios, la más hermosa o la iluminadora. Y ahora Guadalupe, que proviene más bien del árabe, podía traducirse como río de grava negra o cama del río o incluso cauce del río. Entonces, con este nombre compuesto de María y de Guadalupe, de cierta manera está reconciliando con su misericordia estas dos culturas, estas dos religiones. Y como les comentaba, el Papa San Juan Pablo II mismo, cuando estuvo en su primera visita a México en 1979, nos dice, no es un rostro indígena, sino que es un rostro mestizo. No es ni europeo ni indígena, es mestizo. Ella viene a integrar, ella viene a unir, ella viene a armonizar a estas dos culturas, ¿no? A la cultura indígena y la cultura de los europeos están incluidas ahí en esta imagen. Nuestra madre hace iglesia, ella es madre de la iglesia, porque primero también noten, y que el Monseñor Eduardo Chávez siempre lo menciona, ella se aparece, no va directamente al obispo tampoco, se le aparece a un laico como tú, un laico como yo. No sé si había un sacerdote, tenía un sacerdote registrado, no sé si alcanzó a venir, pero sea, laico como nosotros, se aparece a él y eso también le da relieve a la misión de nosotros, de que nosotros también podemos y estamos llamados a ser protagonistas de la evangelización, mis hermanos y hermanas. Entonces, es muy importante también que reconozcamos esa misión que nuestra Virgen nos ha dejado a nosotros como laicos, y por eso ella es estrella de la evangelización. Tenemos unos cuantos minutos. Edson, sí, estamos grabando la presentación, así que con mucho gusto se las podemos compartir tan pronto como se realice el proceso. Yo creo que para mañana la procesamos y con mucho gusto se la compartimos. Pero quería abrir micrófonos. Si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra preguntita, alguna otra cosa que quisieran mencionar, tenemos unos cuantos minutitos. Buenas noches, Juan Carlos. Te saludo desde Houston. Buenas noches. Pues muchísimas gracias. Mira, qué hermosa presentación y abarcaste todo un marco, ¿verdad? De historia desde pues la cultura de nosotros, ¿verdad? Los mexicas o aztecas. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso, no lo terminé desafortunadamente, basado en el libro del padre, de Monseñor Chávez, perdón. Sí. Y qué interesante, sobre todo cuando dentro de las apariciones de nuestra Santísima Virgen, el como lo mencionaste tú, ese códice que es ella, ¿no? Como tal, desde su vestimenta, ese color que solamente los tlatoanis, la gente pues de la categoría más alta eran la que los tenían
Y por otro lado, el pelo, la flor, yo me quedé mucho con eso, esa parte ya no la recuerdo mucho, pero en su vestimenta, las flores, es un corazón, algo así, bien, bien hermoso. Así es, les seguimos recomendando, si no llegaron antes en la recomendación, Monseñor Eduardo Chávez, porque él ha hecho grandes estudios sobre eso. Él tiene un libro también sobre el Nícar Mopoa, donde hace cuenta que desmenuza frase por frase del Nícar Mopoa sobre las flores, nos habla de flor y canto, esa frase que sabemos, ¿no? Flor y canto. Eso para los mexicas era la belleza, era la armonía. Por eso Juan Diego, cuando tiene ese encuentro inicial y oye a los pájaros, oye el canto, la belleza, dice, estoy en el cielo. Flor y canto, por eso con las flores plasmadas en el manto de la Virgen, eh, las estrellas también. No quise dar el tema usual de la explicación. Yo creo que ya casi todos nosotros ya estamos bastante familiarizados, pero como dices tú, quería hablar también de su papel histórico en la evangelización. Pero ciertamente, sí, busquen al Monseñor Eduardo Chávez en YouTube, tiene ya gracias a Dios muchos de sus videos, así de que no dejen de buscarlo. Rita, algunas palabras para cerrar esta reflexión. Nos falta invitarlos al siguiente webinar, ¿no? Ujú. Sí, el siguiente webinar yo creo que va a ser, si conocen el señor doctor Gerardo Salazar, va a tener uno. El día va a ser de retiro, un pequeñito retiro de Adviento que va a ser el 14 de diciembre a las 7 de la noche central. Ahí lo puso en el chat Juan Carlos para se pueden registrar, por favor. También lo comparten en su Face o con diferentes grupos. Es totalmente gratis y yo creo que vamos a estar dando cada 2 meses vamos a estar dando un webinar gratis de parte de la Federación de Catequesis con los Hispanos. También tenemos nuestra página en el Face. Por favor, háganse un miembro para ponerse el email y le mandamos unas cuantas cosas por email cuando tenemos cositas para compartir. Muchas gracias, Juan Carlos, por su gran presentación. Se lo agradecemos mucho porque esto es un tema que necesitamos cada año porque nunca se acaba de conocer algo nuevo de nuestra Virgencita de Guadalupe. Gracias a todos ustedes que se quedaron con nosotros hasta el final y le agradezco todo para querer conocer más su fe católico, especialmente de nuestra Virgen de Guadalupe. Que tengan buenas noches. Adiós.